Muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos de YouTube y bueno, todos los que siguen nuestro canal de Caminar Segura. El día de hoy vamos a entrevistar a otro experto en la cuestión de las adicciones. Hoy con nosotros está el maestro José Castrejón Bacio, que es un especialista en adicciones, tiene mucha trayectoria, mucha capacitación, pero bueno, cabe destacar que un poco humilde el maestro. Entonces, pues ya él nos va a ir diciendo algunas respuestas en cuanto a lo que nosotros necesitamos saber. En este caso pues son adicciones. Yo tengo dos preguntas. La primera, maestro, primeramente bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. Ok, una pregunta que considero importante por todas estas nuevas modalidades que se están dando en cuanto a los jóvenes, estas nuevas situaciones comportamentales. ¿Cómo poder identificar las etapas de uso, abuso y dependencia del Internet? Bien, podemos utilizar los mismos conceptos que se utilizan para las adicciones a sustancias. En ese sentido, podríamos hablar que las adicciones tienen un proceso que van exactamente desde el uso, el abuso en segundo nivel y luego la dependencia. Cuando hablamos de otro tipo de adicciones donde no hay una sustancia, sino se trata de comportamientos, podemos hacer referencia a problemas de juegos patológicos y también podemos hablar al uso de videojuegos que están ya consideradas dentro de las clasificaciones de enfermedades y muy probablemente con el tiempo se habrán de incorporar otras tipo de prácticas, llamémoslo así, de comportamentales que pareciera ser que tienen este mismo comportamiento, me refiero a de las adicciones. Estaríamos hablando de tres etapas en términos generales. La primera tiene que ver con el uso. Cuando hablamos de tecnologías de la información podemos pensar que hay un uso que tiene muchas ventajas, muchos propósitos y es el uso de tecnologías. Sabemos que hoy en día prácticamente no podemos vivir sin las tecnologías de información conectadas al internet y que prácticamente hay una cantidad de funciones impresionantes que hoy en día ocupan nuestra vida. Sin embargo, cuando lo mezclamos el uso con ciertas problemáticas de carácter emocional que algunas personas experimentan, es cuando este uso, por ejemplo, de los juegos en línea o el acceder a ciertos contenidos, pornografía quizás, o el tener como ciertas prácticas donde esto se empieza a utilizar de una manera muy frecuente. Y cuando me refiero a muy frecuente es que este uso empieza a tener ciertas repercusiones negativas. Por ejemplo, el estar tantas horas conectado que me aísla de los demás, que no me permite tener una adecuada interacción, que no me permite vincularme con otras personas, pero además también me limita la posibilidad de tener actividad física, etcétera, etcétera, porque el tipo de utilización se convierte en demasiadas horas y además empezar a dejar de hacer actividades que impliquen ciertas responsabilidades. Esto empieza a tener una afectación. Podemos hablar ahí de un abuso. En la tercera etapa podríamos hablar de características que podríamos identificar como dependencia y sabemos perfectamente que la dependencia tiene que ver con un patrón en donde el uso se convierte en un uso compulsivo y que a pesar de la evidencia de tener una serie de trastornos o de problemáticas por este uso, lamentablemente la compulsión por el uso no hace que esta práctica se continúe y por lo tanto tenga un efecto negativo. Y los aspectos que definen una etapa de adicción sería una dependencia física, psicológica, dependencia, tolerancia. Traducido un poquito a este tipo de prácticas significa que las personas no pueden ya vivir sin estar en contacto con este tipo de prácticas y cuando podría pensarse que se retira del gadget, que sea el teléfono inteligente, el acceso al Wi-Fi, inmediatamente hay como una serie de manifestaciones que podríamos identificar como síndrome de abstinencia, que podríamos identificar como un malestar o una incapacidad de la persona para no poder estar sin estar conectado. Y por supuesto, en esta etapa podríamos decir que una serie de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el sueño, con procesos de alimentación, de relaciones con los demás, se ven notablemente afectados precisamente por
por esta incapacidad de tener un control sobre las horas en que se ven. Y lamentablemente pareciera ser que esto es sobre todo en las nuevas generaciones, es una práctica que se observa o que estaremos observando de manera creciente, y estaríamos hablando también de un fenómeno que entre los padres de familia no se conoce, ni siquiera la sociedad lo conoce, y que por supuesto requiere de mucho cuidado, sobre todo de los padres de los adolescentes, de poder ver señales claramente que pueden identificar un problema. Y el problema, igual que otras adicciones, puede estar relacionarse con trastornos, desencadenar trastornos psiquiátricos, problemas de estado de ánimo, de depresión, de aislamiento, que en el caso extremo podría llegar a casos de suicidio. Y pensemos un poquito también cómo se utilizan las redes sociales, por un lado para ciertas prácticas de anorexia, por ejemplo, claro, o estas redes donde se incita a matar a otros, ¿no? Lo que está sucediendo en Estados Unidos, o a prácticas de suicidio. Hace tiempo estas redes de las ballenas azules, recordarán. Entonces quizás ahí es donde podremos identificar los peligros más notables de alguien que tiene un problema de lo que podríamos definir una adicción a los videojuegos o al internet. Ok, ¿y qué tratamiento se puede sugerir para una persona que ya está en dependencia ante todo este tipo de factores? Por supuesto, cuando hablamos de tratamiento tendríamos que considerar que lo importante antes de atenderlo tendríamos que hacer prevención. Y cuando hablamos de videojuegos tendríamos que primero, antes que nada, como padres de familia, enterarnos, informarnos de las reglas del uso adecuado de tecnologías. Habrá edades donde se puede tener acceso a este tipo de aparatos. Hay edades para tener acceso a las redes sociales muy bien definidas, pero lamentablemente hay padres de familia que a los 4 años les comparten una tableta y a veces prefieren que los chicos estén conectados a alguna tarea, incluso sin supervisión, y los padres asumen que está en una tarea educativa y no necesariamente. O a veces los chicos de secundaria pueden estar a las 2 de la mañana en su recámara conectados a Wi-Fi y no precisamente estudiando matemáticas o cultura. Esto nos lleva necesariamente a que el primer paso tendrían los padres de familia hoy que informarnos, estar enterados de una serie de reglas y prácticas para el uso adecuado de las tecnologías. Por supuesto, en las tecnologías encontramos aspectos muy valiosos, pero también tenemos que ser conscientes de que encontramos aspectos muy negativos. Uno de estos aspectos negativos, sin duda, tiene que ver con el uso que hacen algunas personas para propósitos de enganchar a jovencitas, ¿no? De pederastia, etcétera, etcétera, que utilizan. Hay un dato impresionante, y es que basta a veces 15 minutos para que un pederasta de estos con un perfil inventado pueda tener imágenes íntimas de una jovencita adolescente, por ejemplo. Y esto tendríamos que alertarnos, porque a veces las chicas, si no tienen la adecuada orientación para el uso de estas tecnologías, pues pueden resultar víctimas de este tipo de personas. Cuando el siguiente aspecto que tenemos que considerar es que los padres tienen que estar muy atentos de las manifestaciones respecto al uso. ¿Qué sucede si de pronto al chico le digo, bueno, estamos comiendo, aquí se apagan los celulares, los dejamos y no es momento de hacer, es un momento de convivencia familiar? Si el chico de pronto no es capaz ni siquiera en estas etapas de convivencia, de comida, de dejar a un lado, estaríamos ante señales de este tipo de dependencia. Si observamos que el chico empieza a dormir poco porque está demasiado conectado, o empieza a engancharse con videojuegos y dedica mucho tiempo, o deja otro tipo de actividades como hacer la tarea, hacer actividades de responsabilidad por estar conectados, pues estaríamos entonces tratando de identificar estas señales de alerta. Y por supuesto, si estamos ante la evidencia de una problemática de dependencia a este tipo de prácticas, tendríamos que pedir y buscar orientación y apoyo. ¿Qué nos está diciendo cuando hay un chico con este tipo de problemas? Que hay un fondo de un problema emocional, a veces asociado a la depresión en muchos casos, o trastornos de ansiedad o déficit de atención, y que hay un problema también en la familia en esta incapacidad de ayudar al chico a su adecuado desarrollo. Esto significaría que este tipo de manifestaciones son una señal
de alerta que necesariamente requiere que la familia digo, no basta con llevar al chico, busque orientación, busque atención especializada y busque un equipo, en este caso como el que tiene Caminar Seguro, en esta clínica, donde así como atienden problemas de adicciones y otro tipo de problemáticas, puede recibir una familia, orientarle, apoyarle y acompañarlo a manejar este tipo de problemáticas. Ok, muy bien, bueno, pues muchas gracias por la información. Amigos, recuerden que si ustedes tienen en casa algún problema con el uso, el abuso y la dependencia del internet, bueno, Caminar Seguro está para apoyarlos. En la descripción vienen los teléfonos. Soy Gregorio Dueñas. Buenas tardes, hasta luego.